Es triste ver cómo la fe cristiana de nuestros días ha distorsionado lo que es el sufrimiento. Diciendo, Dios existe para darme salud, Dios existe para darme dinero, Dios existe para darme éxito. Y cualquier dolor se puede interpretar como un castigo de Dios o simplemente porque tengas falta de fe. Se enseña en estos tiempos en la iglesia evangélica moderna que el creyente no debe sufrir porque Dios es bueno. Pero creo que se pasan muchos pasajes por alto. ¿Cuántos aquí en ocasiones, en momentos de sufrimiento, no han dicho, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo me pasa esto? Romanos 5, versículo 3 al 4, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. No dice, nos quejamos en las tribulaciones. Nos gloriamos sabiendo que la tribulación va a producir en mí paciencia. Y esa paciencia va a generar en mí un carácter aprobado. Y ese carácter aprobado me va a llevar a la esperanza. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 13 dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque está en medio de ustedes y ha venido a probarlos. No actúen como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo con ustedes. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. No dice entristécanse, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Eso está en Primera de Pedro 4, 12, 13. Y ve, hermano, nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación genera en mí paciencia, un carácter aprobado y me lleva a la esperanza. No nos sorprendemos si nosotros pasamos por el fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba ha venido a fortalecernos, a transformarnos, a cambiarnos, a hacernos madurar. ¿Y cómo la recibimos? Con regocijo. Porque si Cristo sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir? Estamos compartiendo los padecimientos de Cristo. Y nuestro Dios es un Padre soberano que usa el sufrimiento. Yo sé que esto no te gusta, hermano, pero nuestro Padre usa el sufrimiento para disciplinar, para purificar, para restaurar y para glorificar a su pueblo, a su iglesia, a su remanente, a sus escogidos, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. Estos van a sufrir para poder ser disciplinados, purificados, restaurados y glorificados. Así que cuando venga la iglesia moderna a decirte que los cristianos no sufren, te va a decir, conmigo no. Yo estoy abierto al sufrimiento porque es el medio que Dios usa para hacerme fortalecer. Entonces el título del mensaje de hoy, mi hermano, es sufrimiento con propósito. Sufrimiento con propósito. Y basado en este nombre, la verdad que le quiero hablar, el principio o el argumento que le quiero presentar es el siguiente. Dios llama a su pueblo a vivir con humildad confiada, vigilancia espiritual y esperanza futura en medio del sufrimiento. Y vamos a recorrer esta verdad que les acabo de presentar con 3 actitudes. Debo estar humillado y confiado en Dios. Segunda, debo estar vigilando y resistiendo.
Y tercera, debo estar confiado en la restauración. Ahora, ¿cómo responde un creyente o cómo responde usted, mi hermano, cuando tu vida se empieza a desboronar, cuando tu vida comienza a derrumbarse, cuando tal vez toca a la puerta una enfermedad terminal, o tal vez llega de repente una pérdida de un ser querido, o vamos más allá, se levante una persecución contra la iglesia? ¿Cuál sería nuestra actitud ante este sufrimiento? Porque sé que todos los que estamos aquí estamos pasando alguna dificultad que nos está generando sufrimiento. Aquí, si yo digo, alguien que no esté sufriendo por algo, levante la mano. Dudo mucho que alguien levante su mano, porque todos estamos lidiando con situaciones que nos hacen sufrir. Y hoy, mi hermano, te invito a que abras tu corazón, que pongas tu atención a este mensaje y dejes que la palabra de Dios te guíe, que la palabra de Dios te ayude a cómo afrontar estos tiempos de tribulación, a entender que el sufrimiento en nuestra vida tiene un propósito eterno. Entonces, hablemos de la primera actitud que debo tener yo ante el sufrimiento, y es humillado y confiado en Dios. Acabamos de leer 1 de Pedro 5, del versículo 6 al versículo 10, y el versículo 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Pero ¿qué significa yo humillarme bajo la poderosa mano de Dios? Bueno, este versículo se conecta con el versículo anterior, versículo 5, que dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y al ver nosotros la grandeza soberana de nuestro Dios, esto nos lleva voluntariamente a ponernos bajo su soberanía. Cuando usted ve quién es Dios, cuando Dios se revela a tu vida y tú ves lo soberano que es, tú te humillas ante su presencia. Porque tú entiendes que Dios es quien controla todas las circunstancias de tu vida. Veo a Dios grande, poderoso, eterno, omnisciente, omnipresente, santo, soberano. ¿Cómo no me voy a humillar delante de ese Dios que es el que controla todas las cosas, mis hermanos? Cada circunstancia de tu vida, cada circunstancia, situación en mi vida. Entonces tenemos que tener una humildad teocéntrica. ¿Qué es esto? Bueno, que reconozco la soberanía divina de Dios y eso tiene que ser una postura fundamental en mí. Yo no puedo tener o humillarme o tener una humildad ante Dios dudando de Él. No puedo. Por eso mi humildad y mi humillación tiene que ser teocéntrica. Y vean lo que dice aquí Pedro: bajo la mano poderosa. Y en la Biblia el poder de Dios se muestra de una manera sorprendente cuando vemos a Dios liberando a Israel de Egipto. ¿Recuerdan? ¿Cuántas plagas envió? ¿Cuántas? 10. Y yo, cuando uno lee la historia, cuando uno ve las películas, cuando uno ve las series, yo digo, eso a lo mejor no fue tanto así, fue peor. En la película lo ponen así, unas bolitas de fuego cayendo. No, me imagino que eso fue el poder de Dios, hermano. Y me imagino que eso para Dios era nada. Un Dios que ha creado el universo,
Un Dios que controla todas las cosas, que gobierna todas las cosas, que creó todas las cosas. Eso que hizo en Egipto es nada. Es nada. Simplemente usó parte de la creación para hacer juicio, más nada. Pero igualmente uno dice, wow. Hermano, tenemos que nosotros humillarnos ante esa mano poderosa. ¿Por qué? Porque es Él quien tiene el poder para gobernar todo, no nosotros. Y ojo, humillarse aquí no hablamos de degradarse, sino de reconocer tu posición como hombre ante tu Creador. No que Dios te voy a humillar para... No, simplemente ponte en tu lugar. John MacArthur comentaba que la humildad no es pensar menos de ti mismo. No, ok. Sino que la humildad es pensar en ti mismo menos. Lo vuelvo a repetir. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. John MacArthur, el Señor le reveló mucha sabiduría. Y esta humillación viene con una promesa, mi hermano. ¿Cuál? Él los exaltará. Es Dios quien te va a levantar. Y me encanta porque dice, para que Él los exalte. Y aquí no hay mérito humano. Aquí no dice, porque te exaltará según tus obras. No. Para que Él los exalte. Es una promesa divina. Nosotros no tenemos que promovernos en el cielo. Hermano Carlos se me acerca y me dice, hermano, usted me puede hacer una publicidad allí en Instagram, eso para que en el cielo me presten atención. No, nosotros no necesitamos ni a Meta, ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok para nosotros promovernos. Es Dios mismo que nos va a exaltar. Es Dios mismo que nos va a promover. Es Dios mismo que nos va a llevar a vivir en la eternidad con Él, mi hermano. Y esta misma verdad la encontramos en otros pasajes de la Escritura, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 10, también dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Mateo 23:12 dice que el Señor Jesucristo dijo, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Hermano, humíllate ante la poderosa mano de Dios. El sufrimiento. ¿Qué debemos hacer ante el sufrimiento, mi hermano? Humillarme ante la poderosa mano de Dios. Y aquí vemos el principio de este texto que le estoy expresando hoy, cómo de esa humillación de nuestro presente nos lleva a una exaltación futura. Esa exaltación va a ser cuando nosotros lleguemos al cielo. Esa exaltación va a ser cuando nuestras coronas sean puestas. Esa exaltación va a ser cuando estemos allí junto a los coros celestiales, cantando santo, santo, santo. ¿Qué más exaltación que esa? Y una vez que yo me humillo, ¿verdad? Una vez que yo me humillo, entonces vamos al versículo 7. Me humillo y echando toda su ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de ustedes. Yo me humillo y echo toda mi ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Una de las cosas que nosotros tenemos en el sufrimiento es que creemos que Dios nos abandonó. Es que Dios se fue. Es que Dios quitó su mano sobre mí, por eso me dieron todas las desgracias. Decía mi pastor. Los pastores me vinieron todas juntas, una tras otra. Y él me dijo, sí, a mí también. Pero ahí estamos, agarrados del Señor, firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque agarro toda esa ansiedad
que me producen sufrimiento y la pongo sobre Él. ¿Por qué? Porque yo sé que Él cuida de mí. Y la humildad, mi hermano, se manifiesta prácticamente al echar toda mi ansiedad sobre Él. ¿Cómo es esto? Usted tiene que desprenderse de esa carga, entendiendo que usted no tiene la capacidad de cargar con ella, pero nuestro Dios sí. Hay sufrimientos, hermanos, que usted siente que les tiene un edificio encima. Pero ¿por qué no lo entregas al Señor? A veces queremos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Y dejamos a Dios al lado y Dios nos dirá, pero bien, hijo, para ayudarte. No, yo puedo, tranquilo. Hermano, después de humillarte, toma toda esa ansiedad y échala, entrégasela, dásela, lánzale esa ansiedad al Señor. ¿Sabes? La ansiedad, ¿de dónde viene? Surge del deseo de yo controlar todos los resultados de las cosas. Cuando yo digo, es que pasó esta situación, yo lo voy a resolver así ya mismo y con esto resuelvo. Y cuando no es así, ¿de qué me lleno? De ansiedad. Porque me olvido que el que tiene el control de todas las cosas es Dios, no yo. Entonces la ansiedad me llena de preocupaciones, me llena de frustraciones, me amarga la vida y termina distrayéndome y dividiendo mis pensamientos. Entonces yo debo concentrarme en humillarme ante la mano poderosa de Dios. Yo debo concentrarme en echar en Él toda mi ansiedad. Yo lo que hago es empezar a pensar en la situación, me concentro en el asunto, me concentro en el sufrimiento y no me concentro en el único que me puede ayudar. Cuando estamos en medio del sufrimiento, yo tengo que enfocarme en Dios. Y yo sé que muchos me dirán, sí, pastor, usted lo dice muy fácil. No, hermano, lo acabo de vivir el domingo pasado. Lo acabo de vivir semanas atrás con la situación con mi hijo. Y así le puedo decir situaciones y situaciones que me han venido estilo dominó. Y he aprendido a tomar esa ansiedad y lanzarla sobre el Señor. He aprendido a decirle, Señor, no sé qué hacer. Descanso en ti. En medio del sufrimiento, enfócate en Dios, hermano. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estén ustedes afanosos. No dice estén afanosos, Shamir, por algunas cosas. Estén, Francesco, por algunas situaciones que tienes. No, dice por nada estén, por nada, hermano, estén afanosos. Antes bien en todo, antes de ponerte afanoso, antes de llenarte de ansiedad, antes de llenarte de frustración, vaya, ore con súplica y acción de gracias. Dios, te suplico, ayúdame en esta situación. Pero Señor, te doy gracias, porque yo sé que ese es el medio que estás usando para fortalecer mi fe. ¿Cuántos oran aquí así? Entonces, cuando yo dejo de afanarme, cuando yo voy y suplico a Dios, cuando yo doy gracias a Dios, cuando yo expreso y doy a conocer mis peticiones delante de Dios, ahí viene lo bueno, hermano. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Hermano, la paz de Dios, no la paz del mundo, no una paz temporal que hoy te sientes bien y mañana vas a sentir angustia. Esa paz que te va a mantener. Puede estar pasando lo que esté pasando usted. Y entonces va a guardar tu corazón de no pecar. Él va a guardar tu corazón de no empezar a quejarte. El más, guarda tu corazón de que vayas a empezar a renegar de Él. Cuando estés en el sufrimiento, mi hermano, quita la quejanza de tu boca. Pon alabanzas en tu boca. Ahí dice con oración, con súplica, con acción de gracias. Hermano, y tienes que entender una verdad hoy. No puedes salir de aquí si no entiendes esto. Y es que Dios tiene cuidado de ti. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Respiras porque Él tiene misericordia de ti. Vives porque Él tiene misericordia de ti. Caminas porque Él tiene misericordia de ti. Tu corazón late porque Él tiene misericordia de ti. Porque Él cuida de nosotros, hermanos. Y cuando hablamos de que Dios cuida de nosotros, esto no significa que el sufrimiento va a desaparecer. Nosotros con sufrimiento o sin sufrimiento vamos a tener el cuidado de Dios sobre nosotros. Hermano, el amor de Dios es inmutable. Nada te podrá separar del amor de Cristo. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la vida, ni la muerte, ni que tengas dinero en la cuenta o no la tengas, o que te estés muriendo enfermo o estés sano. Nada, mi hermano, nada te va a separar de su amor. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los lirios, ¿cuánto más cuidará de sus hijos redimidos por la sangre de Cristo? Ay, hermano. Echa tus necesidades, echa tus ansiedades, tus preocupaciones sobre el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, estamos ejerciendo un acto de adoración. Estamos reconociendo que Dios es omnisciente. Estamos reconociendo que Dios es omnipotente. Estamos reconociendo el amor de Dios en nuestra vida. Esa es la manera de nosotros decir, Señor, yo confío en ti. Está esa situación, me está volviendo loco, estoy desesperado. Pero yo sé quién eres tú en mi vida. Recuerde, me humillo. Y sé que Dios me va a exaltar, voy a tener una exaltación futura. Tomo esta ansiedad humana y la sustituyo por el cuidado divino de mi Dios. Y aquí vamos al segundo punto. Otra actitud que debo tener yo cuando estoy en el sufrimiento. Tengo que estar vigilando y resistiendo. Voy a leer de versículo 8 al 9. Sean de un espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Imperativo aquí es claro. Estén sobrios y alerta. Sobrios y alerta. Y la sobriedad implica, mi hermano, que usted tiene autocontrol. Usted tiene dominio propio tanto de su mente como de su cuerpo. Tiene dominio de su espíritu. Y esto lo expresó Pablo también en Efesios capítulo 5, versículos 17 al 19, que dice, así pues no sean necios. ¿No sean qué?
Si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Me guste o no me guste? Entonces, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué pasa con una persona que se embriaga con vino? ¿Usted ha lidiado con un borracho? Son las personas más torpes, tontas y necias del planeta en ese momento. No tienen control de su cuerpo. No tienen control de lo que dicen. No tienen control de sus pensamientos, porque saben que una cosa que uno... Entonces, ¿tienen borracho en su casa o qué? Que ustedes se ríen así, ¿eh? Pero dice, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque la persona que está bajo el efecto del vino no tiene dominio propio. Sino sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, o parte del fruto del Espíritu Santo, es el dominio. ¿Cómo yo soy lleno del Espíritu Santo? Temblando, tirándome al piso, diciendo un montón de palabras locas. No. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Qué quiere decir al ser lleno del Espíritu Santo? Que va a venir un espíritu especial sobre mí, una unción y va... No, hermano, aquí estamos hablando que te llenes de la palabra de Dios y que dejes que esa palabra de Dios se haga realidad en tu corazón, en tu mente, en tu carácter, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú reflejas que el Espíritu Santo está gobernando y dominando tu vida. Y digan amén entre bocas. Entonces vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde el creyente, nosotros cristianos, tenemos que tener una mente clara y enfocada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser engañados por las sutilezas del diablo. Vamos a ser engañados y seducidos por las sutilezas del pecado. Y aquí viene la gran advertencia. ¡Hey! El diablo anda como un león rugiente. Y no solo que está rugiente, está buscando a quién devorar. Y aquí es el término legal. ¿Sabe qué es el diablo? El acusador. Se le nombra así en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Se le dice el acusador. ¿Se acuerda la historia de Job? Cuando se presentaban los ángeles delante de Dios. ¿Quién apareció allí? El diablo. ¿Y qué fue a hacer? Diríamos aquí en Venezuela, fue a chismear. Fue a murmurar. Fue a acusar. Entonces debemos conocer estas estrategias que usa Satanás, el diablo, como usted le quiera llamar. Él usa el engaño. Tiene un arte él para engañar. Te acusa, constantemente te está acusando. Ay, mire tú, y eso que vas para la iglesia, y eso que oras 10 veces al día, y eso que ayunas 8 días a la semana, no, son 7, ok. Wow, mira, qué gran cristiano eres, pero mira cómo te encanta ese pecado, no hayas cómo salir de allí. Y te desanima. No sigas en él. El cristianismo no es para ti. Es más, si tú fueras elegido, como dice la palabra de Dios, tú no estuvieras haciendo eso. ¿Para qué vas a seguir? No vayas más. No ores más. No leas más la Biblia. Eso no te ayuda. Eso es muy fuerte para ti. El desánimo.
Y aunque el diablo, el enemigo, Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario, sigue siendo peligroso, hermano. Sigue siendo peligroso. Para nosotros, para la iglesia, para el que está en Cristo, no, para el que se descuida. El diablo sigue siendo peligroso para aquel que se descuida. ¿Cuáles eran los imperativos? Estén sobrios, estén despiertos, estén activos, estén alerta. Porque él va a venir a atacar. Y esto, hermanos, cuando lo ponen como un león rugiente buscando a quien devorar, no está hablando que Satanás tiene un poder similar al de Cristo. Usted no ha visto una imagen que ponen en las redes, que ponen al diablo y a Cristo haciendo fuerza. Cristo es Dios, por favor. El diablo es un pedazo de ser creado que no tiene ni arte ni parte. No es contrincante contra Dios. No sé quién se le ocurrió hacer esa imagen que es una blasfemia. Solo lo que nos quiere decir este texto es que estés pendiente, mi hermano, porque Satanás es feroz para hacer el mal. Satanás actúa con sigilo. Él se te va metiendo. Por eso es insignificante que tú ves en tu vida. Se va metiendo. Y cuando una vez, ¡pam!, te está golpeando. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Devorar, destruir. Primero tu comunión con Dios. ¿Qué tengo que cuidar yo primero? Mi comunión con Dios. Dígalo. Mi comunión con Dios. Y luego que lo otro que quiere destruir va a ser tu testimonio. ¿Sabes por qué? Si Él destruye tu comunión con Dios, ¿qué testimonio vas a dar? El teólogo Parker dice, el enfoque del Nuevo Testamento no es observar al diablo. Escúcheme. No es observar al diablo. Usted ve a muchos cristianos que todo es él. Se paró tarde, fue culpa del diablo. La alarma no sonó, tú no la pusiste, pero la alarma no sonó, eso fue el diablo. El carro no le prendió, fue el diablo. La computadora salió una pantalla azul, fue el diablo. Si te agarró el tráfico, fue el diablo. Todo es el diablo, nada es culpa de ellos. Hermano, el Nuevo Testamento no se enfoca en observar al diablo, sino a resistirlo. No es temerle, sino estar alerta contra él. Escuchen lo que está diciendo este teólogo. Te lo voy a volver a repetir. El enfoque del Nuevo Testamento no es observar al diablo, sino a resistirlo. No es temerle, sino estar alerta de él. Alerta, sobrio, pendiente. No dejes hueco en tu vida espiritual. Confiesa tus pecados. Busca de Cristo. Crece en la doctrina del Señor. Crece en la palabra. Aférrate al Espíritu Santo. Entonces ya ahí nos respondió el teólogo. ¿Cuál es, o vamos a decirlo así, qué debemos hacer nosotros con el diablo? Reprenderlo. No. Resistirlo. En estos días me decía alguien, hay que reprender al diablo. Le digo, ¿me muestras en la Biblia eso? No, pero muéstramelo en la Biblia. Porque Javier, la única porción de la escritura que yo he leído eso es cuando Miguel reprendió al diablo. Pero yo no veo al apóstol Pablo reprendiendo al diablo. Yo no veo al apóstol Pedro reprendiendo al diablo. Te reprendo en nombre de Jesús. No. Lo que veo más bien que el Nuevo Testamento nos incita, nos anima a nosotros resistir al diablo. Hermano, yo no puedo
confiar en mis propias fuerzas. Yo no resisto al diablo en mis propias fuerzas. Yo debo descansar en la suficiencia de Cristo y en las promesas de la gracia. Efesios capítulo 6, versículo 16 nos dice que la fe es el escudo que apaga los dardos de fuego del enemigo. ¿Cómo yo resisto al diablo? Pongo mi fe como escudo. Tomo mi espada, que es la palabra. Eso es Efesios 6. Pongo el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad y mis pies prestos para predicar el evangelio y vamos a resistirle. ¿Y sabe qué pasa cuando tú resistes al diablo? ¡Huye! ¡Huye, hermano! Y dice, este cristiano yo no puedo. Este hombre está pegado con Dios, no puedo. Resiste. Aguanta ahí. Dios nos dio una armadura para eso. Efesios 6, anótalo por allí, lo lee. Yo debo estar firme. Esto no es una defensa pasiva, sino es una oposición activa. O sea, no me vas a hacer caer. A mí no me vas a engañar. Hermano, vea lo que está diciendo el texto. Resístanlo. Y después viene el consuelo. Porque a veces pensamos, Señor, todas las cosas me pasan a mí. Todo lo malo me pasa a mí. Ayer hablaba con un hermano en la fe. Y él me decía, hermano Javier, es impresionante cómo en este momento la mayoría de los pastores le están viniendo una tras otra. Quisiera ver a esta gente de la prosperidad. Decirle, ¿en serio tú no tienes problema? ¿En serio a ti no te pasa nada? ¿En serio tú no te enfermas? El engaño, hermano. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Quién es? El diablo. Él me decía, he hablado con múltiples pastores y todos me han manifestado, wow, estoy pasando unas cosas. Y yo le digo, bueno, yo no me quedo atrás, ven para contarte lo que me ha pasado a mí. Y él dice, pero qué bueno. Y por eso me acordé, fue por el texto que le voy a decir ahorita, que esto nos sirve de consuelo, el saber que las mismas experiencias de sufrimiento que se van cumpliendo en nosotros, también se están cumpliendo en nuestros hermanos en la fe en todo el mundo. Hermano, ¿no te pasa a ti nada más? Eso con lo cual tú estás luchando, hay otra persona al otro lado del mundo que también es hijo de Dios, que también ha sido lavado por la sangre de Cristo, que también está siendo santificado como tú, que está viviendo lo mismo y hasta peor que tú. Pero nosotros no queremos el centro del universo, ¿verdad? Es a mí toda mi mierda, Señor. Bla. El Señor dice, no, mijo, ya que han pasado miles antes que tú con la misma experiencia. Pero tú tienes que ser nosotros de consuelo, de saber que no somos los únicos. Y que el sufrimiento tiene un propósito divino. El sufrimiento tiene un propósito divino. No estamos solos. No estamos solos. Y escúcheme, el sufrimiento es una marca distintiva de la iglesia aquí en la tierra. ¿Me está escuchando? El sufrimiento es una marca distintiva de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia normalmente está siendo acusada, la iglesia normalmente está siendo atacada, la iglesia normalmente está siendo perseguida. No escapa de esto. Entonces, al saber que la iglesia del Señor está sufriendo, igual que nuestra iglesia, que están enfrentando las mismas pruebas que nosotros, entonces eso debería fortalecer nuestra fe, hermano. ¿Por qué? Pastor, se ve loco, ¿cómo va a decir eso? Sí, hermano, porque cuando yo entiendo esto,
Y esto empieza a fortalecer mi fe porque yo entiendo que yo soy parte de un cuerpo el cual sufre. Y soy parte de un cuerpo que está sostenido por la gracia. Soy parte de un cuerpo que clama diciendo, ven Señor Jesús. Eso me da consuelo. Eso me da fortaleza. No soy yo que lo estoy pasando. Y si es por Cristo, yo lo paso. Si es para yo fortalecer mi relación con Dios, yo lo paso. Y como yo sé que viene de Él, yo sé que es bueno. Sí, nos asustamos, sí, sufrimos, sí, pero es bueno. Y con este consuelo, hermano, pasemos al último punto, que es confiado en la restauración. Y leo el versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hermano, después que hayan sufrido un poco de tiempo, no minimiza el dolor, sino que nos sitúa en la perspectiva de la eternidad. Lo vuelvo a repetir. No está minimizando el dolor. Te está diciendo, esta es tu perspectiva. La eternidad. Segunda de Corintios 4, versículos 17 al 18, dice, pues esta aflicción leve y pasajera. ¿Cómo es la aflicción? Leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El sufrimiento, mi hermano, es temporal, pero la gloria eterna que nosotros vamos a recibir es eterna, y esto nos debe animar, motivar, que decir al sufrimiento, ven que aquí estoy. Y no sé que muchos, si ven este mensaje, van a decir, este pastor está loco. Pero si el sufrimiento viene de Dios, hermano, abrácelo, súfralo, porque es para tu bien. Y esto es temporal. Esto no es eterno. Lo eterno es la gloria que viene detrás de ese sufrimiento. Y Dios no es un espectador que ve las cosas a distancia. Él es la fuente de toda gracia, quien te sostiene en medio de este tiempo temporal que estás pasando. Y recordemos que la gracia no es... recordemos que la gracia es no recibir lo que mereces, sino lo que no mereces. Entonces el texto está enfatizando que Dios mismo, el Dios de toda gracia, va a realizar esa obra en ti. No depende Dios de nuestras fuerzas para mantenernos nosotros en santificación, para preservar nuestra vida, para preservar nuestra alma. Es Dios quien toma la iniciativa para perfeccionarnos. Nosotros no fuimos a buscarlo. Él nos buscó, Él nos atrajo, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos justificó. Ay, hermano, yo creo que usted se quedó dormido allí. Esta gracia a la que nos llamó a la gloria de Cristo es la misma gracia que nos sostiene, mi hermano, cuando caminamos por este mundo. La gracia, ese regalo que recibimos de parte de Dios. Y esta es la obra gloriosa de Dios para restaurarnos. Escúcheme, Él te va a perfeccionar. El sufrimiento está allí, el sufrimiento está ahí, dándote, golpeándote, pero eso te va perfeccionando. ¿Qué pasa cuando digo, voy a perfeccionar esto?
Voy a reparar algo. Voy a perfeccionar este mensaje. Es que voy a empezar a ver línea por línea y a modificar y a reparar algunas cosas. Tal vez que digo, bueno, esto no está de más. Esto lo voy a decir de esta manera. Cuando usted va a perfeccionar algo, es que lo está arreglando. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está reparando lo roto que hay en ti. Y véalo de esta manera. Un pescador toma su red y usted sabe que la red de los pescadores se rompe cada rato, sobre todo cuando agarran grandes cantidades de peces. La receta siempre hay un lado que se rompe. Y usted en todas las películas que ha visto de Jesús siempre va a ver algún pescador por allí remendando la red. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Empieza a remendarnos, empieza ¿cómo fue el término que usé ahorita? Lo roto que está, lo empieza a generar nuevo, nos perfeccionará. Otra cosa que hace el Señor en esta obra es que nos afirmará, nos va a dar estabilidad. Ya no nos vamos a dejar llevar por las olas del mar, por las corrientes de allá afuera doctrinales, de la falsa doctrina, y vamos a estar con 1000 pensamientos de aquí para allá. No, Él nos va a dar estabilidad, nos va a dar una base sólida en Cristo Jesús. Otra de las cosas que el Señor hace en esta obra es que nos va a fortalecer. Va a infundir en ti fuerzas. Va a infundir en ti vigor espiritual para resistir la tentación, para resistir el desánimo. Yo sé que hay días que usted se siente que, yo siento que voy a lanzar la toalla. Así decimos los venezolanos, vamos a lanzar la toalla. Estoy cansado. Ya no doy más. Pero Dios te fortalece para que puedas resistir el desánimo. Cuando viene la tentación a tu vida, Dios te fortalece para que tú puedas resistir la tentación. Y termina estableciéndote, mi hermano. Te coloca sobre esa roca, esa base firme, asegurándote que venga lo que venga, nada ni nadie te moverá de allí. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo a aquel hombre necio que construyó su casa en la arena? Salió un chorrito de agua, un vientecito, pero que construyó en la roca. Vino tormenta, vino lo que vino, pasó de todo y no se movió de esa roca. Y así es nuestra vida cuando nosotros estamos establecidos en Cristo Jesús. Nada ni nadie te podrá mover allí. Amén. Así salgan 1000 legiones de demonios, hermano. Así el diablo haga el plan que haga, nada te moverá de allí. Entonces podemos definir que este sufrimiento con propósito es el taller de Dios. Imagínense como un carpintero usa su lija, pero él no la usa para arruinar la madera. Cuando usted ve a esos hombres con eso, usted ve un pedazo de madera todo feo ahí y de repente lo ve lisito, acomodadito, wow, ¿cómo lo hizo? Bueno, lo hizo con sus herramientas, pero empieza a revelar su belleza. Y así es Dios con el sufrimiento, con esta obra restauradora. El Señor empieza a perfeccionarte, el Señor empieza a afirmarte, el Señor empieza a fortalecerte, el Señor empieza a establecerte para sacar la belleza de Cristo en ti. Nosotros tenemos que ser como Cristo, hermanos. Estamos viendo fuertemente ahorita en nuestro discipulado. Cristo se humilló. Eso anótalo por allí, usted lo puede ver en Filipenses 2. ¿Cómo fue la humillación de Cristo? Cristo sufrió temporalmente. ¿Y sabe qué pasó cuando Él sufrió temporalmente? Primero que nada, Él se humilló y fue obediente a Dios. Murió en la cruz. ¿Y qué pasó con Cristo? Dice Filipenses que fue exaltado y se le dio el nombre que es sobre todo nombre, mi hermano. Y todos los que estamos unidos a Cristo, nosotros vamos a participar de su humillación presente. Vamos a disfrutar de su exaltación futura.
Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje de hoy, pero en el sufrimiento recuerda siempre que tienes que estar humillado y confiado en Dios. Tienes que estar vigilando y resistiendo, porque si no el diablo te va a acechar. Y tienes que estar confiado en la restauración del Señor, que te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Ahora te pido que abras tu corazón al Señor y medites conmigo lo siguiente. ¿En qué áreas específicas de tu vida estás intentando tomar el control? ¿En qué áreas específicas de tu vida no te estás humillando bajo la poderosa mano de Dios? ¿En qué áreas de tu vida crees que tú puedes hacerlo mejor que Dios? ¿Realmente crees que el sufrimiento que estás pasando es una herramienta en la mano de Dios para santificarte? Porque yo lo puedo conocer, hermano, en mi intelecto, lo puedo decir con mi boca, pero realmente en mi corazón, al ver el sufrimiento, dice: entiendo que esto es obra de Dios para mi santificación. Hermano, la ansiedad, en pocas palabras, es duda contra Dios. Es en pocas palabras decirle: yo no confío que tú puedas tomar el control de esto. ¿Cuántas veces has dejado que la ansiedad hable más fuerte que tu fe? ¿Cuántas veces has dejado que la ansiedad domine tu vida? Recuerda que tu sufrimiento, mi hermano, es temporal y que está sujeto al decreto soberano